Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de los retos del transporte público en Jalisco para este 2021. Nos acompañan Azucena Goyás, candidata a doctora en Justicia Social por la Universidad Erasmus de Rotterdam. Yeriel Salcedo, representante del ITESO ante el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco. También nos acompaña Fernando Calonge Reilo, coordinador de la maestría y doctorado en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio de la Universidad de Guadalajara. ¡Comenzamos! Comenzamos un jueves más de Diálogos de Movilidad en Casa. Es un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema importante y es qué está pasando en Jalisco en materia de transporte público y movilidad. Y por supuesto, como siempre, un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que nos sigue a través de Facebook. Agradecemos como siempre que se conecten a Diálogos de Movilidad, donde hoy efectivamente tenemos un tema pues muy interesante, el reto que tiene el estado de Jalisco por mejorar las condiciones del transporte público y la movilidad para todos los jaliscienses. Pero antes, mire, déjenme invitarlo a que ya revise nuestra nueva edición de la revista Pasajero 7 en su edición impresa. Hoy tenemos un reportaje especial sobre cómo va este sistema, esta mega obra de movilidad, el BRT más grande de Latinoamérica, mi macro periférico, todos los retos a los que se enfrenta este sistema en cuanto a integración, coordinación y su puesta en marcha. Está en www.pasajero7.com, ahí puede usted descargar la revista y además poder checar todas las entrevistas en exclusiva, artículos y sobre todo también la opinión que en exclusiva nos dan nuestros colaboradores, puras plumas enteradas del tema del transporte y la movilidad. Y mire, vamos empezando con el tema, un reto pendiente, una agenda pendiente por muchos años en el Estado, es el transporte público. Ese transporte público que ha pasado por muchas etapas de consolidación. La administración pasada trató de hacer esta migración tan difícil de hombre camino a ruta empresa. Es un proyecto que se quedó inconcluso. Esta administración del gobernador Alfaro la retomó y efectivamente han tenido avances sustanciales en lo que es la normativa, en la organización del transporte. Sin embargo, aún todavía quedan muchos pendientes en la agenda del transporte y la movilidad. Saludo con gusto a Azucena Goyás, ella es candidata a doctora en Justicia Social por la Universidad Erasmus de Rotterdam. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, Fernando. Cristela, un gusto estar aquí con ustedes, igual Yeriel y Fernando. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves esta etapa del transporte público en Jalisco? ¿Cómo va esta transformación? ¿Se está dando? ¿En qué etapa está? ¿Y qué le falta? Bueno, yo voy a hablar desde una perspectiva de género. Yo actualmente estoy realizando una investigación respecto a la movilidad y cómo la viven las mujeres, ¿no? Entonces, voy a abordar varios temas que tienen que ver con la perspectiva de las usuarias. Entonces, en lo que yo he platicado con ellas, sí se nota un cambio en cuanto a, sobre todo, a la infraestructura. O sea, creo que había un rezago muy grande en el tema físico de las unidades. Entonces, ese cambio se nota. Sin embargo, creo que hay bastantes rezagos, sobre todo en el tema de, eh, de género. O sea, hay patrones de movilidad diferentes. Los hombres y las mujeres tenemos estos patrones de movilidad diferenciados y creo que ese es uno de los retos más grandes del transporte público y de los que menos se hablan. En general, todo el sistema del transporte público está diseñado para realizar viajes como muy lineales, para llevar a las personas a sus trabajos, lo cual es una gran necesidad y no se niega esa parte. Sin embargo, hay otro tipo de movilidad que las mujeres utilizamos mucho más, que es la movilidad para responder a las necesidades más cotidianas, a las necesidades de cuidado, ¿no? Para comprar cosas, para transportar a las personas, para transportar a niños y niñas a la escuela.
Y en ese sentido creo que, bueno, el tema es prácticamente nulamente abordado. El tema también de acoso sexual sigue siendo bastante presente, o sea, es una de las cosas que ha quedado fuera, creo que, de todas estas reformas que se están realizando. Y el otro punto es el tema de la accesibilidad universal. Creo que aunque ha habido una mejora, sigue siendo, desde mi punto de vista, uno de los retos más fuertes y pendientes, que realmente el transporte público cumpla con la función social, que cumpla con las necesidades de movilidad de las personas y que no esté enfocado simplemente a la parte empresarial, ¿no? Entonces, creo que yo comenzaría poniendo esos temas sobre la mesa. Fernando Calonge, lo hablábamos hace tiempo en una entrevista, justo eso, el reto que tiene el transporte público en Jalisco de ofrecer movilidad segura para todos, y ya lo dice Azucena, hay cosas que están quedando fuera. Sí, gracias por la invitación antes que nada. Claro que sí, yo creo que Azucena ha comentado una cosa que debemos de recordar, y es pensar en los usuarios con caras particulares, usuarios y usuarias. No pensar que hay un usuario genérico y universal al cual pues, el transporte público sirve, sino que hay multitud de circunstancias. Azucena ha puesto el caso de las mujeres que tienen las tareas del cuidado a su cargo, a su responsabilidad, pero podemos hablar de adultos mayores, por ejemplo. Podemos hablar de familias que no viven en las zonas centrales de la metrópoli, que viven en las periferias, donde existe muy poca cobertura de transporte público. Y, en fin, personas con discapacidad, una gran cantidad de públicos, una gran cantidad de ciudadanos con necesidades muy específicas, ¿no? Sé que es difícil organizar el transporte público para todos ellos en 3 años, en 6 años, X. Pero tenemos que empezar a pensar diferenciadamente, porque finalmente ese usuario genérico pues no existe, ¿no? Y bueno, como se suele señalar muchas veces que se habla de planificar para la accesibilidad, si nos garantizamos que hay accesibilidad universal para todos, incluso para los más desfavorecidos, estamos construyendo un servicio público de transporte de alta calidad, de altos estándares, porque no solamente garantiza los desplazamientos de las personas, sino que lo hace pues, con muy buenas condiciones para poder subirse, para poder transitar, para poder transbordar, ¿no? Así que, bueno, yo creo que eso también hay que ponerlo como bajo el foco de atención. Gracias. Yeriel Salcedo, desde tu opinión y desde el trabajo que se hace en el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, ¿qué tipo de acercamiento se tiene con los que planean la ciudad y, por supuesto, el transporte público para el tema de la integración de todas las regiones o de todas las áreas de la zona metropolitana, sobre todo aquellas que están más alejadas de los servicios de transporte? Bueno, pues bueno, igual, buenas noches y gracias por la invitación. Pues algo que pues, se está haciendo y que es lo que estamos impulsando en el observatorio es seguir abriendo la participación de la ciudadanía en espacios donde se pueda tener esta vinculación con gobierno. Para también, pues es algo que ya se ha empezado poco a poco, como ustedes los comentan, pero falta entender y reconocer las necesidades de las personas que están afuera para poder tomar decisiones y planear. Ahorita se ha estado trabajando con la actualización del PIMU, del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, y ahí estamos tratando de incidir en que se pueda participar. Y lo que está haciendo el IMEPLAN con la Ruta 2042 es muy bueno, para empezar a integrar diferentes voces, diferentes necesidades, como lo comenta Fernando, Azucena, pues de que las personas que se mueven en transporte público son muy diversas, con diferentes necesidades, entonces diferentes patrones de movimiento, donde
Entonces hay gente que tiene más recursos, otras menos. Entonces es importante escuchar a esas voces y tomarlas en cuenta a la hora de planear. A la hora de hacer la reestructuración de rutas, ahorita que está haciendo con la nueva, con la línea 3, lo que vienen los cambios con mi macro periférico, que de hecho, como lo comentas, pues es un gran proyecto que si se implementa bien, puede ser también otro hito para detonar cambios profundos en la movilidad de Guadalajara, pero que trae retos importantes en la integración con otros medios de transporte, con la bicicleta, la integración con el entorno, para la gente que llega caminando, que llega en bici. Entonces, si integramos bien, podemos dar pasos profundos para hacer cambios para la ciudad. Al momento, ¿cuáles son esos logros o cambios que sí notarían ustedes como especialistas, estudiosos de alguna forma del tema del transporte, pero que también están escuchando esas voces? Los usuarios, ¿qué han notado en el cambio desde que se comienza con la aplicación o con la implementación de este proyecto de Mi Transporte, que es parte de todo este proyecto de Mi Movilidad en general, Azucena? Bueno, en mi caso, comentaría que los cambios que más han comentado las usuarias conmigo son los cambios físicos de las unidades, ¿no? O sea, sí notan una mejora de la infraestructura, ¿no? Y de la limpieza que hay en las unidades, porque como lo comentaba, sí había un rezago muy grande. El sistema de pagos, que el sistema de pagos no se realice directamente a la persona que conduce, es algo que se ve como una mejora, pero que tiene un gran reto. Por ejemplo, el tema de que no te dan cambio y tienes que traer el monto exacto o vas a perder esos 50 centavos que a lo mejor podría sonar muy poco para algunas personas, pero para muchas otras es una gran diferencia, porque hay personas que ganan al día y no pueden invertir en depositar en una tarjeta y tener como ese capital ahí en inversión, ¿no? Entonces lo notan como algo positivo, pero algo que requiere esa mejora, que es que puedan tener acceso a su cambio, ¿no? A esos 50 centavos de retorno. Y también notan cambios en ciertas zonas de la ciudad, en la infraestructura, por ejemplo, en las paradas de autobús, que son muy importantes para la seguridad de las mujeres. Notan esos cambios, pero no en todas las zonas de la ciudad, ¿no? Las mujeres con las que yo trabajé son mujeres sobre todo que viven en la periferia o que viven en el oriente de la ciudad, y entonces esas zonas de la ciudad siguen todavía con una carencia de infraestructura, pero en general son mujeres que se mueven hacia las zonas centrales. Entonces notan esa mejora en las zonas centrales, es decir, en las colonias a las que van a trabajar, en sus centros de trabajo, y por lo tanto su percepción de seguridad en esos espacios y en esos trayectos ha incrementado, pero no en sus lugares de origen, no en las colonias en donde viven. Creo que es lo que yo comentaría. Fernando. Sí, bueno, la verdad es que son muchos retos, muchos asuntos que superar. Por ejemplo, yo creo que la conectividad con otros medios de transporte es muy importante. Cuando se piensa en movilidad, tenemos la suerte de que pensamos en un todo continuo, no hay discontinuidades. Cuando se pensaba desde el transporte, pues se pensaba en una carretera por un lado, en unas vías ferroviarias por otro, se pensaba en unidades de camiones, etcétera. Pero desde que pensamos en la movilidad lo vemos todo como un todo continuo. Y en ese sentido, creo que la conexión de un subsistema con otro subsistema pues son bastante importantes. Y no solamente con eso, sino con el propio entorno. O sea, tenemos que hacer reiteradamente el esfuerzo para pensar que las movilidades activas son parte del sistema de transporte, que es una parte fundamental y una parte básica. Y en la medida en que eso no esté solucionado, y ahí estamos hablando, por ejemplo, de mejorar el entorno urbano,
mejorar las condiciones de seguridad, la imagen, el diseño, la calidad de los espacios públicos. Si no nos garantizamos esos mínimos, vamos a tener, por ejemplo, dificultades para los desplazamientos, para las movilidades de los sujetos. Azucena hablaba ahora de las condiciones de periferia. Yo casi siempre suelo incidir en esas situaciones, pero no tenemos que pensar, por ejemplo, en esos macrofraccionamientos que están a decenas de kilómetros de los centros urbanos. Basta incluso salirnos poquito del anillo periférico para ya encontrar pues, unas condiciones de faltas de alumbrado, de calles sin pavimentar, de falta de banquetas, de condiciones de inseguridad. Todo eso, si no está resuelto, no va a poder abonar a un buen transporte público, porque las personas van a seguir prefiriendo, en esas condiciones se sigue prefiriendo el uso del automóvil. Yeriel, desde tu perspectiva. ¿Qué tan difícil, Azucena, es visibilizar a las mujeres en las políticas públicas que van orientadas hacia el transporte y la movilidad? No alcancé a escuchar, se cortó un poco, no alcancé a escuchar la primera parte de tu intervención. Sí, claro, Azucena. Te preguntaba qué tan difícil es visibilizar a las mujeres para que sean tomadas en cuenta en el diseño de las políticas públicas que tienen que ver con el transporte y la movilidad. Creo que empieza porque hablemos del tema, ¿no? O sea, creo que es un tema del que no se habla, y que se abran también esos mecanismos de participación de los que hablaba Yeriel, ¿no? Y que esos mecanismos incluyan la participación activa de las mujeres. Pero además hay otro reto más grande, que es la representatividad de las mujeres en los temas de movilidad, ¿no? Y en las políticas públicas. En esa representatividad me refiero a que haya más mujeres tomadoras de decisiones en temas de movilidad, que haya más mujeres que diseñen esa movilidad, que integren justamente estas perspectivas de género, más mujeres que sean protagonistas también de conducir los sistemas de transporte, o sea, que de verdad veamos esa representatividad como un todo integrado, porque justamente, o sea, partimos desde que tenemos una ciudad cuyas lógicas urbanas dificultan mucho por sí mismas el que las mujeres nos integremos incluso al mercado laboral, ¿no? Esta división del centro y la periferia, en general tiene una afectación mucho más fuerte hacia las mujeres, ¿no? O sea, porque implica que los centros de trabajo estén concentrados en las zonas centrales, pero la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios están yendo hacia la periferia, ¿no? Y si las mujeres realizamos más tareas de cuidado, es más difícil que tengan el tiempo y que puedan invertir en ir hacia las zonas centrales para tener un trabajo remunerado. Entonces, el reto es gigante, pero creo que comienza con que hablemos del tema, ¿no? O sea, con que se empiecen a desagregar datos sobre estos patrones de movilidad, sobre cómo nos afecta a las mujeres, cómo se diseñan las rutas, a qué intereses responden estas rutas, la integración justamente de los sistemas de transporte. Y algo que comentaba Fernando, o sea, justamente que se ve como fragmentada la parte de la movilidad del transporte público, ¿no? Una de las usuarias con las que trabajé me comentaba que se ordenó un poco la lógica del transporte público en Periférico y Adolf Horn, lo cual para ella representa una mejora en cuanto a seguridad, porque es vecina de la zona. Sin embargo, esa reestructuración de las rutas lo que hizo es que ahora ella tenga que caminar 3 kilómetros para tener acceso a cualquier transporte público, ¿no? Si lo tiene que hacer a las 6 de la mañana, donde hay poca visibilidad, donde no hay tantos transeúntes, pues eso también la pone en otros riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo se desconectan las dos lógicas, ¿no? O sea, la lógica de ordenar las vialidades, de ordenar el espacio público
con la lógica de la seguridad y del acceso de las personas a esos mismos espacios de transporte, ¿no? Exacto. Sin duda son muchos retos, Yeriel, y hace un ratito te robamos la palabra y ahí para platicar contigo dos temas, justo, ¿cuáles son los cambios que a ti te comentan que sí se están dando? Y también ya dándole seguimiento un poco a lo que comenta Azucena, ¿cómo hacer desde el observatorio para que se escuchen también las voces de las mujeres y las necesidades que tienen en específico ellas, pues la movilidad con esa visión femenina? Mira, en cuestión de lo que se ve, que a mí me ha tocado, pues de repente, pues ahí en las redes, en los comentarios de las personas cercanas, pues creo que algo que se ha notado de lo que comentaba Fernando es esta integración, a lo mejor todavía como muy débil, pero de la bici con el transporte público. Ves ahorita un ejemplo que para mí es como el hito también en esta integración, pues es el trolebús, que si tú ves casi todos los días ves bicicletas en las canastas, donde se integran estos dos medios de movilidad. En el tren ligero, también en el que se puedan subir las bicicletas, ves fotos de la gente, ya me subí al tren ligero con mi bici. Entonces hay que trabajar más en eso. Por ahí, pues es algo que desde el observatorio y desde los colectivos ciclistas hemos estado empujando que se cumpla la norma, donde todos los camiones deberían de tener canastas para integrar a la bici más en este aspecto. Pero bueno, eso se ve y ahí va avanzando. Las ciclovías, también poner ciclovías que conecten a estos corredores de movilidad. Entonces, ahí vamos poco a poco con los ciclopuertos también. Entonces, eso se está viendo y esperemos que siga caminando de forma constante, porque también otro de los retos es que esto se mantenga, porque de repente, como que hay mucho empuje y de repente, ¡pum!, se acaba o hay un cambio de gobierno. Ahorita es una de las gran preguntas que va a pasar con ahorita este año, que son elecciones, y ver que esto se mantenga y continúe. Y pues bueno, es algo que hay que trabajar. Y desde el observatorio, lo que estamos ahorita terminando ya, esperamos este mes terminar, es la página web del observatorio, que antes tenía y después se cayó. Y ahorita tiene un componente muy importante que es la denuncia y la crónica ciudadana, donde vamos a convocar, cuando se presente la página, que la gente nos platique y nos denuncie lo que está pasando afuera, que sean por los ojos del observatorio. Entonces, para que podamos incidir mejor. Y el otro tema que comentabas, en tema de género, pues el otro reto es tener esta representatividad que dice Azucena. De repente en el observatorio, y es una autocrítica, llegó un momento en que éramos puros hombres en el observatorio de movilidad. Entonces, ahorita ya hay más representación de mujeres en el observatorio, y la cosa es buscar más esta representatividad y también de diferentes géneros, diferentes edades, diferentes capacidades físicas, porque pues al final, como por aquí lo comentamos, parece que la movilidad está hecha para un hombre blanco de 30 años con todas sus capacidades físicas, y no, pues hay mucha gente con muchos colores, tamaños, cuerpos. Entonces esperemos que el observatorio también tenga esa representatividad. Perfecto. Ya lo hablaba ahorita Yeriel, doctor Fernando, ¿qué tan complejo es la coordinación entre, bueno, ahora son del mismo partido, pero hablando estructuralmente, qué tan difícil es la coordinación entre el gobierno municipal, el estatal y el federal para una buena política pública integral de movilidad y transporte público? Sí, yo creo que eso es clave y es muy importante, ¿no? Que las distintas instancias, las distintas instituciones estén bien articuladas, ¿no? Y que las políticas de movilidad sean unas políticas metropolitanas, no unas políticas partidistas. Se insiste mucho, por ejemplo, en que en cualquier intervención urbana tiene que haber memoria histórica en el sentido de hacia dónde va la ciudad, cuál es la visión de ciudad, cuáles son las obras claves que se han estado desarrollando en esa ciudad, y que cualquier intervención se sume y se agregue
se puede matizar, digamos, como esa trayectoria de estructura, de infraestructura urbana, pero nunca empezar desde cero. Y lo que desgraciadamente aparece, pues son, como vulgarmente se conoce, borrón y cuenta nueva, ¿no? Cuando pues no debería de doler. Yo creo que eso también es un aprendizaje mucho de la clase política, ¿no? La clase política tiene que aprender que las infraestructuras de transporte, las políticas de transporte, por mucho relumbrón que den, no son motivos para el autoensalzamiento, sino al contrario, son políticas para servir a la ciudadanía, para servir a una metrópoli y para engarzarse una con otra, para ir sumándose. Difícilmente se puede articular un sistema de transportes en 6 años. Si pasan los 6 años y se hace ese borrón y cuenta nueva, más difícil todavía va a ser. Por tanto, esa cuestión de la memoria histórica sobre cuáles son los planes existentes en la ciudad, cómo se van integrando infraestructuras sobre infraestructuras, cómo no se cambia esa visión, cómo eso es muy importante también, cómo se genera consenso con la ciudadanía sobre esas mismas circunstancias, porque hasta ahora esos grandes planes de movilidad integral, etcétera, pues no han tenido casi ningún consenso con la ciudadanía. En ese sentido, es muy difícil que la ciudadanía se apropie de esos proyectos. Entre la ciudadanía siempre cunde, digamos, como el desasosiego, más que el desasosiego, la suspicacia, en el sentido de, pues se politiza, hay intereses ocultos, etcétera, y eso es muy negativo. Necesitamos también no solamente articulación entre las instancias gubernamentales, sino también con la ciudadanía, y que la ciudadanía se acerque y las instancias gubernamentales se acerquen y se genere como un mínimo de confianza para que se trabaje en ese sentido, en un sentido único, en la construcción de un sentido único de las infraestructuras de transporte. Qué importante eso que comenta, la importancia de socializar las obras, la importancia de que la ciudadanía se apropie de los proyectos. Yeriel, lo hemos hablado en algunas ocasiones, cómo el hecho de que no suceda ha generado que una inversión de miles de pesos que se realiza en una avenida para habilitarla como ciclovía, la destruyan en 15 días entre vecinos, automovilistas, comerciantes de una zona, cuando creo que si hubiese un trabajo de socialización, la historia sería diferente. Pues sí, pues aquí creo que aparte de socializar es también involucrar a las personas a que también puedan opinar, puedan compartir sus sentires, sus problemáticas, pues para buscar un espacio para todas las personas. Creo que lo que ha pasado, que de hecho es histórico, pues las ciclovías desde el 2002 tuvimos una ciclovía que se tuvo que quitar, después el proyecto de mi macro, en la línea 2 de Revolución, que también fue una obra que al final no se pudo dar por un grupo de personas de la zona que también estuvieron en contra. Entonces, y de repente ves en las redes que hay gente que no le gusta que hagan ensanchamiento de banquetas. Entonces, más bien como que hay una problemática y hay necesidades de todas las personas que si no las integramos en este desarrollo, planeación de la ciudad, pues vamos a tener esto. Y hay que dialogar mucho. Entonces, creo que el gobierno tiene que buscar eso. Creo que la sociedad civil y las instituciones tenemos que abonarle también a crear diálogo por la ciudad, donde podamos pues, poner nuestro sentir y sentirnos escuchadas, y creo que eso va a ayudar mucho a hacer frente a lo que comentas. Lo que dice Yeriel, Azucena, ¿cuál es la importancia de la sociedad civil organizada, de la academia, por hacer, escuchar, para dar las ideas y que éstas se tomen en cuenta? Es súper relevante lo que comenta Yeriel y de hecho lo que comenta Fernando. Para mí todo inicia con esa visión de ciudad, ¿no? O sea, ¿qué ciudad queremos construir y para quiénes, ¿no? Y en ese sentido, entonces, integrar las diferentes visiones y las diferentes perspectivas
pero de verdad integrarlas, porque de repente cuando se habla de socializaciones, voy y te digo lo que voy a hacer, pero ya tengo el plan, ya tengo el presupuesto y no se va a modificar, ¿no? Entonces la socialización es de verdad construir con la comunidad y respondiendo justamente a esas necesidades diferenciadas, que al final esa integración de necesidades diferenciadas es lo que lleva al verdadero acceso universal de la ciudad, ¿no? O sea, que las personas podamos disfrutar todas las personas podamos disfrutar de los bienes y de los servicios. Creo que la participación de la academia es súper importante en cuestión de generar información, de generar investigación que justamente ponga al centro la voz de las personas y de las diferentes necesidades. Y bueno, las asociaciones civiles creo que en Guadalajara sobre todo han hecho un trabajo realmente muy fuerte para cambiar justamente un poco esa visión de ciudad tan orientada al transporte privado que había, tan orientada a los intereses privados, pero creo que ahora sí toca como esa labor de sinergia, de que de verdad el gobierno preste oídos a estas nuevas visiones de ciudad que sean más influyentes. Interesante todo lo que se ha planteado. Ya hablábamos como de los pendientes que por ahí nos quedan, algunos de los que hay que platicar en torno al transporte público en Jalisco, pero veo gente conectada de Sonora, de Sinaloa, de Zacatecas, de la Ciudad de México que están por aquí. Y bueno, algo que a mí me gustaría que platicáramos en torno a esto es que Jalisco ha sido en muchas ocasiones punta de lanza en muchos temas de transporte público, transporte de pasajeros, de movilidad, sobre todo en materia de legislación. Tenemos normas técnicas, hay una ley que en muchos estados aún no y se está trabajando. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué aporte tiene Jalisco en esta materia? Pero también, ¿qué tanto se cumple y qué tanto es simulación? Yo empezaría con Fernando. Sí, en sí es cierto la cuestión de la legislación, eso es muy importante, pero hacerla cumplir es tanto más importante, ¿no? Bueno, en México, salvo algunos aspectos, no es que falten tanto leyes, sino que lo que falta es que se cumplan, ¿no? Por tanto, pues ahí yo creo que habría que incidir bastante en ese tipo de circunstancias. Y bueno, pues claro, luego estamos con una metrópoli que pues ya está los 5 millones de habitantes, ¿no? Por tanto, pues es normal que reciba la mayor parte de inversiones y la mayor parte pues de las obras existentes. En ese sentido, pues se puede tomar un poco como ejemplo para lo bueno y como ejemplo para lo malo, ¿no? Si pensamos en otros contextos, en otros territorios y en otros estados, estamos en un punto, digamos, como de inflexión crucial, en el sentido de se van a generar crecimientos urbanos desordenados como se han vivido aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Se van a repetir errores que se han repetido aquí. Por ejemplo, se habla mucho de esta ciudad de los 15 minutos, de las proximidades, las ciudades intermedias, que son la mayoría de las ciudades en México, ¿no? En cuestiones de número, son esas ciudades de la proximidad, son esas ciudades de los 15 minutos. Son realidades que no se deben de perder. Y yo creo que ahí está el punto de inflexión. O sea, uno va a Tepic, uno va a Morelia, Aguascalientes. Son ciudades que ya están sufriendo lo que vienen sufriendo durante 10 años, durante 15 años, esas presiones por crecer, por expandirse, por extenderse, cuando estaban siendo ciudades de esas proximidades, ciudades de esos 15 minutos. Creo que el gran reto de estas ciudades de orden intermedio es precisamente no cumplir o no seguir los errores que en este caso siguió el área metropolitana de Guadalajara, es decir, cómo orquestar crecimiento urbano sin dispersión, cómo hacer un crecimiento urbano que todavía es compacto, que sigue permitiendo esos desplazamientos de los 15 minutos. Creo que eso
es una cosa que también tienen que aprender estas ciudades, no solamente de que nosotros tengamos líneas de tren ligero y líneas de tren ligero, sino lo malo también, no crecer desordenadamente y seguir permitiendo que se pueda ir al trabajo en 15 minutos, en bicicleta, caminando, tomando un camión y ya, y con eso es suficiente, no desplazarse durante horas y horas. Azucena, tenías un comentario. No, bueno, concuerdo completamente con lo que dice Fernando. O sea, creo que más allá de implementar ciertas ideas que puedan ser funcionales o no para la para la zona metropolitana de Guadalajara, todo responde a la lógica urbana que se quiera fomentar, ¿no? A la visión, vuelvo a lo mismo, a la visión de ciudad que se quiera construir, ¿no? Y no simplemente como implementar medidas que podrían resultar innovadoras o nuevas, pero que a lo mejor no están respondiendo a esas necesidades y que no están fomentando una visión de ciudad incluyente, ¿no? Que como bien dice Fernando, pues pueda seguir creciendo de manera en la que las personas vivan cerca de sus trabajos, que no tengan necesidades de desplazamiento como los que tenemos nosotros en la zona metropolitana de Guadalajara, que al final lo que hacen es que tengamos una muy mala calidad de vida, ¿no? De pasar 2 o 3 horas en nuestros tiempos de movilidad, pues es algo que al final va en detrimento de eso. Yeriel. Pues sí, pues tenemos muchas leyes, reglamentos, y a lo mejor para estas ciudades que nos están escuchando, a lo mejor los invitaría a que se formen estos procesos ciudadanos. De hecho, la ley de movilidad que tenemos en Jalisco fue un impulso de hace 10 años de colectivos que estuvimos trabajando para poder tener una reforma y tener una ley de movilidad, porque antes teníamos una ley de transporte que la verdad estaba muy orientada pues, a procesos, o más bien orientada para incentivar el uso del transporte público. Entonces, a lo mejor aquí el reto que les dejo es que se puedan organizar. Todavía falta mucho que trabajar después de tener una ley, las cuestiones normativas, después como lo comentan, que se cumpla, mucha presión, mucha contraloría social detrás del gobierno para que realmente se hagan las cosas que dice la ley o el reglamento. Y después el gran reto que para mí ahorita es como algo que también desde el observatorio queremos impulsar es salirnos del área metropolitana de Guadalajara. Haz de cuenta, porque ahorita, como de repente Fernando lo comentaba, creo, pues todo se viene y se gasta aquí, pero ¿qué pasa con las ciudades medias, las ciudades pequeñas? Ciudad Guzmán, Tepa, Lagos de Moreno, que pues son ciudades que esperemos no cometan los mismos errores que tuvimos aquí, y para eso pues también tenemos que estar, pues se tienen que hacer cosas allá. Y algo que a mí me preocupó mucho en esta cuestión de leyes y reglamentos es cuando se hace esta reestructuración del gobierno, la CETRAN queda solo para el área metropolitana de Guadalajara. Y solo 2 personas a nivel estado son las encargadas del tema de la movilidad en la CEMADET. Y dices, no, pues ahí cómo vamos a lograr que estas leyes y reglamentos puedan avanzar si 2 personas son las encargadas de observar lo que está pasando o planear lo que está pasando en todo el estado. Entonces, hay que ver para esos lados, hay que fortalecer las instituciones de gobierno para que se pueda cumplir y pues seguir pidiendo más. Yo creo que las leyes y los reglamentos siempre son mejoradas, que se pueden mejorar, perfectibles. Entonces, estar actualizando y trabajando en tener mejores leyes. Gracias, Yeriel. Hablando también dentro de las normas que se tienen, como la norma de calidad, de unidades, a ti mismo, Yeriel, desde el observatorio, ¿qué supervisión o contraloría, ustedes que tienen el carácter de ser un órgano vinculante, se está haciendo sobre la supervisión y cumplimiento de las mismas con esta comunicación que tienen con la autoridad? Pues mira, el año pasado, en los inicios del año pasado, hicimos un ejercicio de Contraloría Social con algunas unidades. La verdad que hacer esto es un proceso muy fuerte y pesado,
mucha energía, pues, y la mayoría de la gente que está en el observatorio, pues tienen otras cosas que hacer y están porque les apasiona el tema y quieren incidir. Entonces hicimos eso. Ahorita seguimos tratando de este espacio en la página de la denuncia ciudadana, es pues tratar de seguir sistematizando, ya que nosotros y nosotros que estamos en el observatorio, pues no podemos estar en todos lados, pues mínimo tratar de escuchar, sistematizar lo que la gente ve afuera para que se cumpla las normas. Que no pasen situaciones como de esta señora de origen japonés que se cayó en la unidad de transporte público hace como un mes, que dices, ¿cómo es posible que pasen eso? A pesar de la norma de calidad del servicio, a pesar de la norma técnica, siga pasando eso. Entonces, es importante que la gente también se involucre y denuncie y también se acerque a estos espacios que se están generando y cree espacios para poder vincularse con gobierno. Entonces, creo que por ahí es un trabajo de los dos lados y bueno, y de la academia, de los tres lados, de estar tratando de tener esos canales de comunicación. Leyendo un poco algunos comentarios que tenemos, aparece por ahí el tema de la línea 3, que comenzó después de muchos años de retraso y que además con varias fallas, sobre todo en materia eléctrica, los primeros meses. Pero nos comentan aquí, Jorge Barrera, es un error el intento de integración que están haciendo con las rutas y la línea 3. Hay muchos intereses y personajes de la política. Hemos también escuchado y hablado en alguna ocasión de justo cómo la reestructura de rutas alejó a muchas colonias o dejó a muchas zonas sin cobertura y quedan por ahí muchas cuencas por atenderse, y es otro de los grandes retos que tiene este modelo de movilidad que se está aplicando en Jalisco. Fernando. Sí, aquí creo que has dicho una cosa muy puntualmente, pero que creo que es importante, lo que tiene que ver con las cuencas del servicio de transporte. Porque, bueno, está bien, está claro que no puede haber, digamos, como competencia entre los distintos subsistemas, que quizá es una locura que discurran microbuses a lo largo de derroteros de desplazamiento masivo. Pero lo que sucede es que estos microbuses no solo transitan a lo largo de ese corredor, sino que vienen precisamente de colonias, se meten en determinadas zonas donde no existía, donde no existe transporte masivo. Lo que sucede entonces es que necesitamos sustituir por cuencas de servicio, por el desplazamiento de última milla. El problema es que los microbuses estaban haciendo esa labor de última milla, ¿no? Cuando en ocasiones pues no es rentable. Y ese desplazamiento, digamos que esa parte última de cómo salimos de la casa y llegamos a tomar el autobús o llegamos a tomar el transporte masivo, es algo que no está siendo suficientemente atendido. Tenemos esfuerzos como de pseudo regularización, como lo que estamos viendo ahora en Tlajomulco, que ya ante una realidad como muy imperiosa, pues ya vamos a ver que se inscribamos a hacer registros sobre mototaxis, etcétera. Pero realmente es ahí también donde falla este tipo de cuestiones. Si de repente reordenamos rutas de camiones que a través de un largo viaje de horas, de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, pero sí es cierto que con solo un transbordo conseguíamos que la persona desde su casa a lo mejor llegara hasta el centro. Si quitamos esas rutas y la rediseñamos, pues necesitaremos establecer sustitutivos y alternativas para esas personas que ya no tienen ese servicio. Y como bien decías, Cristela, pues las cuencas de servicios de desplazamiento de inmediata proximidad, pues es muy importante, y no tiene que ser necesariamente por mototaxis. Ahí los desplazamientos activos son fundamentales y muy importantes. Exacto. Jeriel. Pues ahí creo que algo que también le abona es la integración de la tarifa, que fue lo que se escuchó mucho cuando las personas decían, es que antes solo pagaba 7 pesos para
llegar de mi casa al trabajo, y ahora con el tren ligero pago hasta 21 pesos. Entonces, que es algo que también es importante que abordemos a la hora de también conectar todos estos medios de transporte, también hay que integrarlos en la tarifa y hacer estos análisis para hacer los descuentos, para que al final pues, no sea contraproducente y que al rato digan, no, es que a lo mejor sí me muevo más rápido. Hay gente que te dice que por el tren ligero sus traslados se han reducido, pero que se les ha duplicado el costo y que eso, pues a la larga y al corto plazo les afecta un montón, y más cuando son familias donde solo trabaja una persona, son 5 y de repente multiplícalo todo eso al doble, pues sí les cuesta. Porque además, Azucena, donde hay ausencia de servicio regularizado, siempre surgen espacios para que se cumpla, para la gente se tiene que seguir moviendo. Y entonces de ahí, pues el servicio irregular que hemos visto hoy con los mototaxis, pero también después con los taxis que hacen servicio de transporte público colectivo y algunos ejemplos que más pueden seguir surgiendo. Y ante la falta de regulación también incide la falta de seguridad y de percepción de seguridad para todas las personas, pero por supuesto para las mujeres. Sí, totalmente. Estas problemáticas tienen una afectación muchísimo más alta en las mujeres, sobre todo porque lo que comentaba al principio, ¿no? De nuestros patrones de movilidad en general también son más hacia movernos dentro de nuestras propias colonias, ¿no? O sea, para resolver justamente los temas de cuidado, ¿no? Ir a comprar lo que se necesita para la comida, ir a llevar a niñas y niños a la escuela, y justamente, o sea, la parte, por ejemplo, de los mototaxis en Tlajomulco significan un potencial riesgo para las mujeres, ¿no? Hay muchas situaciones de inseguridad que en general se viven en el transporte público, pero que se vuelven muchísimo más difíciles de denunciar y de atacar cuando el sistema está totalmente desregulado. Y el tema de la tarifa también es muy importante, ¿no? Porque en un sistema que te cobra por viaje, y si las mujeres realizamos más viajes porque no solamente utilizamos el transporte público para ir a trabajar, sino que lo combinamos con estas otras actividades, al final las mujeres estamos gastando muchísimo más en transporte público en un contexto en el que el ingreso promedio diario de hombres y mujeres también ya representa una brecha, ¿no? Entonces sigue siendo un sistema que excluye sistemáticamente a las mujeres y bueno, también a diferentes clases socioeconómicas, ¿no? Entonces creo que esa parte también es súper importante revisarla, ¿no? Voy a leer un par de comentarios que hay por aquí. Jorge Barrera dice, sobre la norma técnica se estipulaba que las unidades de las rutas troncales, las rojas, deberían ser de pisos bajos, cosa que para nada se está cumpliendo. También Jordi Alejandro nos comenta, con la puesta en marcha del macroperiférico se activará más el uso de la bicicleta, por lo que las estaciones tendrán ciclopuerto. Y esto es otra cosa importante. Ya vimos cómo se modificó, se ha ido modificando poco a poco la movilidad con la entrada de la línea 3. Viene el macroperiférico que se estipula estará funcionando, no sé, el segundo semestre de este año ya. Es una fecha aproximada. El punto aquí también es todo lo que está en el entorno al macroperiférico, porque la infraestructura es muy buena. O sea, no podemos negar que el proyecto macroperiférico es muy bueno, como todo el proyecto de Mi Movilidad que está en papel. El problema es todos los detalles que hay que cuidar para que realmente se materialice. ¿Cómo hacer que la gente pueda acceder a la ciclovía que va a estar junto al macroperiférico, o que la gente pueda aprovechar e ir a caminar también a esta zona, que va a contar con este parque lineal tan importante también contemplado? Fernando. Sí, bueno, qué bien que lo señalas. Creo que el macroperiférico es una oportunidad para la metrópoli, ahora sí para la metrópoli, para llevar condiciones urbanas allá donde no había urbe, allá donde solamente había a veces oscuridad,
terrenos polvorientos, etcétera, ¿no? En ese sentido creo que es una oportunidad de detonar un cambio urbano en todos los alrededores, en todas las inmediaciones. Pero para eso no necesitamos una infraestructura funcional, que es de lo que se está hablando. Es normal que se hable de eso ahora sí, porque hay recortes presupuestarios y lo más inminente es construir la infraestructura de transporte y que por ella discurran las unidades. Pero realmente tenemos una oportunidad para detonar cambio urbano y tenemos que aprovecharlo en el sentido de pues, articularlo con movilidad ciclista, en el sentido de hacerlo accesible, en el sentido de dotar de condiciones de seguridad. Es decir, no podemos pretender tener esa infraestructura tan atractiva en el diseño y que a 300 metros, a 400 metros estemos con calles oscuras, con falta de iluminación, sin banquetas, con inseguridad ciudadana. Eso va a ser una oportunidad perdida. Por tanto, creo que ahí va a estar quizá una clave, la clave. Mi macroperiférico va a ser un proyecto de transporte o va a poder ser un proyecto urbano. Yo creo que en la medida en que se consigan captar recursos, ojalá se consigan captar de donde fuera, y se empiece a incidir en esa integración en la urbe de la infraestructura del BRT, pues conseguiremos realmente que transforme la ciudad, que es lo que también ojalá se produzca. Este tipo de intervenciones de obras importantes de movilidad siempre, Yeriel, conllevan, y lo hablábamos hace un momento, de reorganización de rutas. Me tocó coincidir contigo en la presentación de la línea 3 del tren ligero y era lo que comentábamos, ¿no? Esta participación del observatorio para estar revisando y proponiendo que la reorganización de rutas fuera integral y no dejara, digamos, huecos de movilidad y de transporte. ¿El mismo caso será también en el macroperiférico, Yeriel? Pues debería, de hecho debe. De hecho, ya lo están haciendo. Tuvimos una reunión con IMEPLAN, donde nos presentaron ya los avances que hay sobre cómo se van a reordenar las rutas. La verdad, pues es un buen paso, está bueno, pero es un elemento más. Yo creo que, como lo comenta Fernando, pues tenemos que integrar al uso de la bicicleta, tenemos que integrar los usos de las empresas de red de transporte, que es otro medio igual. Tenemos que integrar al mismo coche, al vehículo particular, con a lo mejor estacionamientos disuasorios. Creo que hay varias estrategias que tenemos que empezar a analizar y a ver cómo integrarlas para que pues, se pueda potenciar más este proyecto. Y pues también, como no quiero dejar pasar al lado lo que, como todo el tema que está trabajando Azucena, pues también en esa periferia, desde lo que a mí me toca vivir o investigar desde el PAP en el ITESO, analizamos mucho la periferia y pues las mujeres son las que los ves ahí todo el día. A cualquier hora las ves llevando a sus hijos a la escuela, a la secundaria, a la primaria, yendo al trabajo. Entonces, ahora lo ideal es potenciar que haya más mujeres en otros medios de transporte. Como un ejemplo, la bici. Hemos hecho todavía foros y todavía el uso de la bicicleta no pasa del 3-4% de mujeres. En la periferia es menor. Ahí yo creo que hasta baja 1% del uso de la bicicleta de las mujeres. Entonces, esta ciclovía, que es parte de este gran proyecto de mi macro, pues yo espero que las condiciones se den para que las mujeres, yo vea más mujeres ahí en mi macro, en todo lo que es el entorno. Oigan, pues el tiempo se nos acaba. Leo dos comentarios rapidísimo para no dejarlos pasar. PM nos comenta, la regulación de mototaxis no existe y desde hace muchos años las personas, la gente la tiene que utilizar, ¿no? Este medio de transporte en muchas zonas. Jorge Barrera, el tema primordial para la movilidad fluida entre las unidades y el tren es el sistema de pago. Debe funcionar ya el cobro disminuyendo entre cada transbordo, que es algo que ya comentaba Yeriel,
pues se nos está acabando el tiempo. Yo les pediría en torno al tema que nos quedaron muchísimos por ahí vacíos, si está funcionando o no el Ruta Empresa como tal, si vemos o no pronto realmente la renovación de unidades con la crisis que se viene, etcétera. Nos quedan muchos temas sobre la mesa, pero para cerrar me gustaría que nos dieran una conclusión. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los retos más importantes que debe solventar a mediano plazo este proyecto de Mi Movilidad en Jalisco? Empezamos contigo, Fernando. Ahí está. Sí, bueno, yo creo que si tuviera que resumir algo, y creo que lo más importante sería la cuestión de que se pensara en términos metropolitanos y no en términos, por ejemplo, partidistas, ¿no? Que se pensara en sumar, en agregar, en ir construyendo una visión integral, ¿no? Para que pues, tuviéramos obras para la ciudad, para que tuviéramos movilidad para la ciudad, y no tanto obras de un determinado partido político o de una determinada personalidad. Creo que eso es algo de lo más sencillo, es algo cambio cultural en la clase política que pues, puede traer muchos beneficios, porque en esa medida pues, estará coadyuvando en tener un sistema y no varios de ellos desanclados. Perfecto. Yeriel. Pues yo buscaría, el gran reto es que tengamos un sistema de movilidad integrado para todas las personas, sin excluir a nadie. O sea, casi nada. Ok. Azucena, cerramos contigo. Gracias. Concuerdo totalmente con lo que mencionaron Fernando y Yeriel. Creo que lo importante es la continuidad de las políticas públicas que vayan sumando, pero justamente integrar lo que tanto he enfatizado, que son las necesidades diferenciadas para lograr ese acceso universal. Y tema pendiente de la sesión, mecanismos efectivos para reducir la violencia sexual hacia las mujeres en el transporte público. Perfecto. Fer. Muchas gracias. Platicar de la transformación del transporte y los modelos y el sistema de movilidad en Jalisco, de pronto tenemos que escuchar muchas voces. Este programa lo hemos dedicado a platicar con la academia, con investigadores, para que nos den un punto de vista diferente. En estos diálogos de movilidad, por supuesto que tendrán participación de tanto transportistas, la autoridad, cuando también tengamos la oportunidad de platicar con ellos, porque en esta parte, y se incluyen todos, y todos son muy necesarios, y las voces de todos son muy importantes. Seguiremos en diálogos de movilidad tratando el caso Jalisco, porque además déjenme platicarles que es una referencia a nivel nacional lo que está pasando aquí en Jalisco. Si bien hoy las cosas no han avanzado de la forma tan dinámica, además también por el tema de la pandemia, no hay que olvidarlo, hay programas específicos para la renovación del transporte público, se está poniendo énfasis en algunas cosas que están siendo observadas desde otros estados. Y de ahí que seguiremos también platicando sobre todos los temas que incluyen una transformación en el transporte que además por muchos años ha sido olvidada. Agradezco mucho a nuestros invitados del día de hoy. Quiero agradecerle a Azucena Goyás, candidata a doctora en Justicia Social por la Universidad Erasmus de Rotterdam, a Yeriel Salcedo, representante del ITESO ante el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco, y al doctor Fernando Cano Ferreiro, él es coordinador de la maestría y doctorado de Movilidad Urbana, Transporte y Territorio por la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a los tres, y sobre todo gracias a la gente que se conectó y las que se van a conectar en la versión grabada de este programa, porque aún tenemos muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.